Gracias. Y finalmente, una pregunta que corresponde al presidente tener que intervenir directamente porque en él recae la decisión, y es el tema del salario mínimo. Tenemos ya, 20 años de estar jugando un juego del gato y el ratón, donde finalmente no hay acuerdo y el presidente tiene que decidir, y la decisión del salario mínimo termina siendo en términos políticos. Entendiendo que la propuesta de ustedes no va por un manejo político del salario mínimo, es muy importante notar que las estadísticas demuestran que el salario mínimo a quien más afecta es a los jóvenes en Guatemala, y es donde también se observan las mayores tasas de subempleo, informalidad o trabajo por cuenta propia. En concreto, ¿qué han pensado ustedes para modernizar el mecanismo de fijación del salario mínimo, o si estarían dispuestos a dejar esto completamente a las fuerzas del mercado? Primero que nada, uno de los problemas graves que tenemos en Guatemala es la falta de empleo, la falta de oportunidades, porque los gobiernos han desatendido el área más importante, que es el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que son a la larga los mayores empleadores de gente, sobre todo de juventud. La mejor manera que hay para que suba el nivel de salarial en el país es a través de la creación de empleo, y esa es la base de toda nuestra propuesta específica. Nuestra propuesta gira alrededor del desarrollo económico global, del apoyo a la empresa pequeña y mediana, especialmente en el área rural, pero también en el área urbana, porque de esa manera es que se aumenta la demanda de empleo y también se mejoran los salarios. Ahora, es sumamente importante tener en cuenta que uno de los graves problemas de Guatemala es la falta de entrenamiento técnico práctico. Tenemos en Guatemala ya muchas universidades, tenemos muchos graduandos en carreras profesionales universitarias, pero además del INTECAP prácticamente no existe en Guatemala capacitación técnico-práctica. Y es mediante ese entrenamiento técnico-práctico que los jóvenes pueden optar por trabajos mejor pagados. Al final de cuentas no es el salario mínimo lo que va a mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos. El nivel de vida de los guatemaltecos lo va a mejorar el crecimiento económico, el desarrollo económico, la generación de empleo, y sobre todo en el área rural. Y el apoyo a los agricultores es sumamente importante, porque donde está el problema más grave de ingresos es en el área rural, y la mayoría de ellos son autoempleados o trabajan para agricultores muy pobres. Y ahí podemos poner el salario mínimo que querramos, que no lo pueden pagar. El tema es desarrollo económico, es invertir en mejorar las condiciones de la empresa mediana y pequeña, darles asesoría, darles acceso a microcréditos que en este momento no tienen. No hay otra forma de mejorar la condición del pueblo que mediante la creación de empleo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo Maúl, por las preguntas, y para dar continuidad a este foro es el turno de Diana Canella. Bienvenida, adelante, le escuchamos. Muy buenas noches y felicitaciones a la Asociación de Gerentes por realizar este tipo de foros, pues que permite a la audiencia conocer los planes y las ideas que los candidatos tienen en mente. Mi pregunta es para cualquiera de los dos. En el sector educativo, los docentes constituyen el recurso principal, el que realmente es el protagonista. En Guatemala es de los pocos países que aún se preparan a nivel diversificado. ¿Qué han pensado ustedes para profesionalizar al maestro? Debemos definitivamente, y vamos a implementar un cambio completo en todo el tema del pensum educativo en Guatemala. Estamos todavía educando no solo a nuestros maestros, pero también a nuestra gente con un pensum que ya tiene como 50 años. Estamos muy atrasados a las necesidades actuales. Definitivamente el magisterio es una profesión y deben de prepararse mejor, acorde a las nuevas técnicas de educación, a la nueva tecnología y también a los nuevos pensums que se deben desarrollar. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, porque hay que empezar por educar a los que ya están educados y a educar nuevos maestros. La educación para maestros definitivamente requiere de más educación que una carrera puramente práctica, o no digamos de estudios básicos, pero eso va a tomar mucho tiempo y no tenemos tiempo para empezar. O sea, tenemos que empezar muy rápido, porque el problema de educación es gravísimo en Guatemala, y por eso necesitamos definitivamente tener un plan de dos vías. Uno es el enfoque hacia la educación a los nuevos maestros, los que van saliendo
y que están entrando al magisterio ahora, ellos deben entrar ya dentro del nuevo programa y gradualmente tenemos que ir reeducando a los maestros que ya son veteranos, digamos. Eso nos va a dar un problema adicional en Guatemala que todos conocemos y es el problema del conflicto permanente que hay entre maestros y el gobierno. Los sindicatos de maestros se mantienen en una lucha permanente que hace que los maestros no puedan trabajar el tiempo que deben trabajar, sino están tomando huelgas, parando los estudios de los niños por mucho tiempo, y reeducar a los maestros va a ser una gran batalla. Así que esto va a tomar tiempo, pero definitivamente tenemos que elevar el nivel de los maestros si queremos elevar el nivel de la educación, y también nos debemos de entrenar y educar a los maestros en el principio de resultados. No es por veteranía, sino es por resultados y calidad de educación que deben ser compensados y que deben ser reconocidos los maestros. Ahí tal vez nada más el tema de ley de servicio civil es fundamental, ¿verdad? Para que haya una carrera a largo plazo y tengan una jubilación digna. Muy bien, continuamos. Gracias. La educación inicial y preprimaria son muy importantes para determinar el éxito del alumno a lo largo de su vida escolar. En Guatemala, menos de la mitad asisten a esta preparación inicial o preprimaria. ¿Qué piensan hacer al respecto? Definitivamente los programas de preprimaria son muy importantes, y no solo son importantes por la parte educativa, sino también porque facilitan para las madres de familia que trabajan poder dejar a sus hijos en la escuela, en los cursos preprimarios, o sea, desde los 3 o 4 años. Eso es un programa que también está en nuestra agenda de programa de educación. Esto requiere también de un tipo de maestros especializados en ello, porque no es lo mismo enseñarle a niños de 7 o de 6 años a leer que tratar con niños de 4 o 3 años de edad. Es totalmente diferente el enfoque a esa edad, lo que se les debe enseñar, y es sumamente importante, por cierto, este tipo de educación, porque a ese nivel lo que aprenden a compartir, aprenden a vivir en sociedad, aprenden a ser parte de un grupo, aprenden los talentos o las habilidades necesarias para poder vivir en sociedad y ser personas productivas. Además de que les siembran el deseo de aprender y les siembran el aprecio hacia el colegio, que eso también es importante. Entonces, la educación preprimaria no es una educación igual a la educación primaria, sino es totalmente distinta, y hasta donde yo sé, aquí en Guatemala no existen programas de maestros especializados en esa materia, y eso también está en nuestro programa. Ok, gracias. Con respecto al programa de transferencias condicionadas, nosotros realizamos un estudio recientemente donde pudimos detectar que este programa le quitó recursos, le quitó costo de oportunidad a programas de calidad dentro del ministerio. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a continuar con este programa de transferencias condicionadas? ¿Qué van a hacer para mejorar dentro del ministerio esos programas tan importantes de calidad? El problema que hay con las transferencias condicionadas es que hoy día el 11% del presupuesto de educación, el presupuesto de educación es 9.400 millones de quetzales, y las transferencias condicionadas a mi familia Progresa son el 11% de eso, son 1.063 millones. Eso no debe ser así. Mi familia Progresa es un programa que debe analizarse por separado, porque es un programa social. En mi opinión, es un programa necesario. En todos los países desarrollados del mundo existe una red de protección para el más necesitado. No debe ser un programa electorero ni político, debe ser un programa manejado por un ministerio dedicado a la ayuda y al apoyo del más necesitado, con transparencia y reglas claras. Pero no tiene nada que ver con educación. Por eso en mi presentación yo mencionaba que Mi Familia Progresa es un programa social o es un programa educativo. No hay ninguna justificación por qué reducir el presupuesto de educación para financiar un programa social como Mi Familia Progresa. Si los 9.400 millones de presupuesto es demasiado poco para poder proveer las necesidades de educación del país, ¿cómo vamos encima de eso a restarle a ese presupuesto ya preasignado? En lugar de hacer eso, debemos subir ese presupuesto, como ya hablamos antes, y los programas como Mi Familia Progresa deben ser manejados y analizados en totalmente separado
de la agenda educativa. Okay. Y por último, en Guatemala todavía asisten muy pocos alumnos a la educación secundaria. Es decir, estos jóvenes no se están preparando con habilidades y competencias para luego poder llegar al mundo laboral desempeñando bien un puesto. ¿Qué han pensado para fortalecer la educación secundaria? Sí, Diana, por eso precisamente nosotros creemos tanto en el tema de la capacitación técnica, que le dé a los jóvenes herramientas inmediatas para poder sufragar el costo de oportunidad que es ir a estudiar, porque para la gente de recursos escasos es un costo de oportunidad sumamente alto, porque tienen que dejar de trabajar para estudiar. Si le damos una capacitación técnica a través de programas como los que manejamos en INTECAP, podemos darle a los jóvenes oportunidad no solo de seguir sufragando sus estudios, sino de volverse una fuerza productiva inmediata, y generaría pues también muchísimas más oportunidades para que el emprendedor, que el sistema de educación actual mata al emprendedor en Guatemala. En las escuelas soñar con ser empresario es mala palabra. Entonces no es que nosotros estemos en contra que hayan más maestros, más contadores, más secretarias, pero tenemos que fomentar el emprendimiento, y eso tiene que ser a través de dar herramientas prácticas, teóricas, para que los jóvenes sientan lo que es poder crear y generar desde muy jóvenes. Entonces creemos totalmente en la necesidad de que el pensum debe estar enfocado hacia la capacitación técnica con resultados inmediatos. La educación técnica práctica cambia vidas en poco tiempo. Eso no solo a los jóvenes, sino también a los adultos que tienen todavía capacidades de mejorar su nivel de vida, pero no tienen las herramientas. Entonces, gran parte del problema acá es que nuestro sistema educativo piensa a largo plazo, pero no resuelve los problemas del día a día, y eso es, si queremos más participación en la educación media, tenemos que darle a los jóvenes las herramientas para poderse dar el lujo de ir a la escuela y poder así sufragar también sus gastos en casa. Entonces, es fundamental, y hablamos de eso claramente en nuestro programa de gobierno, porque eso es parte de apoyar la micro y mediana empresa, es darles precisamente las herramientas para poder generar el desarrollo económico desde lo local a través de esas herramientas, y fomentando así la mayor generación de empleo a través de la creación de microempresarios. Muchas gracias.